El 1 de septiembre de 1939, Alemania invadió Polonia, usando el pretexto de un ataque polaco simulado en un puesto fronterizo alemán. La llanura polaca ofrecía una ventaja para el desplazamiento de los blindados alemanes, aunque los bosques y las carreteras mal construidas eran problemas que hacían más arduo el avance. Alemania avanzó usando la Blitzkrieg guerra relámpago. El Reino Unido y Francia le dieron 2 días a Alemania para retirarse de Polonia. Una vez que pasó la fecha límite, el 3 de septiembre, el Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda le declararon la guerra a Alemania, seguidos rápidamente por Francia, Sudáfrica y Canadá. Los franceses se movilizaron lentamente y después solo hicieron una ofensiva de demostración en el Sarre, que pronto abandonaron, mientras que los británicos no pudieron hacer ninguna acción directa en apoyo de los polacos en el tiempo disponible, véase traición occidental. Mientras, el 8 de septiembre, los alemanes alcanzaban Varsovia, tras haber penetrado a través de las defensas polacas, y comenzaron el asedio de Varsovia, 28 septiembre. El 17 de septiembre, la Unión Soviética, siguiendo su acuerdo secreto con Alemania, invadió Polonia desde el este, convirtiendo las defensas polacas en un caos mediante la apertura de un segundo frente. La defensa polaca no aguantaría la lucha en 2 frentes a la vez. Un día más tarde, tanto el presidente polaco como el comandante en jefe huyeron a Rumanía. El 1 de octubre, después de un mes de asedio de Varsovia, las fuerzas hostiles entraron en la ciudad. Las últimas unidades polacas se rindieron el 6 de octubre. Polonia, sin embargo, nunca se rindió oficialmente a los alemanes. Algunas tropas polacas se fueron a países vecinos. Como consecuencia de la campaña de septiembre, la Polonia ocupada consiguió crear un poderoso movimiento de resistencia y contribuyó con fuerzas militares significativas al esfuerzo aliado durante el resto de la Segunda Guerra Mundial. Alemania invadió Dinamarca y Noruega el 9 de abril de 1940, en la Operación Weserübung, en parte para contrarrestar la amenaza de una inminente invasión aliada de Noruega. Dinamarca no resistió, pero Noruega huyó. La defensa noruega fue socavada desde el interior por la colaboración de Vidkun Quisling, cuyo nombre es hoy en día sinónimo de traidor. Tropas del Reino Unido, cuya propia invasión estaba preparada, desembarcaron en el norte de Noruega. A últimos de junio, los aliados habían sido derrotados y se retiraban, Alemania controlaba la mayor parte de Noruega, y las fuerzas armadas de Noruega se habían rendido, mientras que la familia real noruega escapaba a Londres. Alemania usó Noruega como base para ataques navales y aéreos contra los convoyes árticos que se dirigían a la Unión Soviética con armas y suministros. Los partisanos noruegos continuarían la lucha contra la ocupación alemana durante toda la guerra. Los alemanes acabaron la guerra de broma el 10 de mayo de 1940, cuando invadieron Luxemburgo, Bélgica, los Países Bajos y Francia. Los Países Bajos fueron arrollados rápidamente y la ciudad neerlandesa de Rotterdam fue destruida en un bombardeo aéreo. La fuerza expedicionaria británica, BEF, y el ejército francés, avanzaron hacia el norte de Bélgica y planeaban hacer una guerra móvil en el norte, mientras mantenían un frente continuo y estático a lo largo de la línea Maginot más al sur. Los planes aliados fueron desbaratados inmediatamente por el más clásico e importante ejemplo en la historia de la Blitzkrieg. En la primera fase de la invasión, Fallgel, el Panzergruppe von Kleist de la Wehrmacht, se precipitó a través de las Ardenas, una región con espesos bosques que los aliados habían pensado que sería impenetrable para un ejército mecanizado moderno. Los alemanes rompieron la línea francesa en Sedan, sostenida por reservistas más que por tropas de primera línea, para luego girar hacia el oeste a través del norte de Francia hacia el Canal de la Mancha, dividiendo en 2 a los aliados. La BEF y las fuerzas francesas, rodeadas en el norte, fueron evacuadas desde Dunkerque en la Operación Dinamo. La operación fue una de las evacuaciones más grandes de la historia militar, cuando 338.000 soldados británicos, franceses y belgas fueron evacuados a través del Canal de la Mancha en barcos de guerra y civiles. La ofensiva pudo haber sido más satisfactoria para los alemanes de no haber sido parada por Hitler para que sus tropas cogieran aliento, cosa que en particular a Guderian no gustó nada. El control del sur de Europa, el mar Mediterráneo y de África del Norte era importante debido a que el Imperio Británico dependía del tráfico marítimo a través del Canal de Suez. Si el canal caía en las manos del Eje o si la Royal Navy perdía el control del Mediterráneo, entonces el transporte entre el Reino Unido, la India y Australia tendría que efectuarse alrededor del Cabo de Buena Esperanza, un incremento de miles de millas. Que pudiese caer en manos alemanas, incrementando así su potencial naval y dificultando la posición británica.
Esto contribuyó a un distanciamiento en las relaciones anglo-francesas durante los años siguientes. Con la flota francesa destruida, la Royal Navy combatió contra la flota italiana por la supremacía en el Mediterráneo desde sus fuertes bases en Gibraltar, Malta y Alejandría, Egipto. En África, las tropas italianas invadieron y capturaron la Somalilandia británica en agosto. Italia invadió Grecia el 28 de octubre de 1940, desde Albania, entonces ocupada por Italia, pero fue rechazada rápidamente. A mediados de diciembre, el ejército griego avanzó incluso hacia el sur de Albania, ocupando así en la campaña a 530,000 soldados italianos. Mientras tanto, en cumplimiento de la garantía británica dada a Grecia, la Royal Navy atacó a la flota italiana el 11 de noviembre de 1940. Aviones torpederos partidos desde los portaaviones británicos atacaron a la flota italiana en Tarento, un puerto del sur. Un acorazado fue hundido y se pusieron temporalmente fuera de servicio otros buques. El éxito de los torpedos aéreos en Tarento fue visto con mucho interés por el jefe naval japonés, Isoroku Yamamoto, que estaba ponderando los medios para neutralizar a la flota del Pacífico de los Estados Unidos. La Grecia continental, cuyas mejores tropas se habían desgastado en contra de Italia en Albania, cayó finalmente ante una invasión alemana desde el nordeste, a través de Bulgaria. La primera batalla del Alamein tuvo lugar en julio de 1942. Las fuerzas aliadas se habían retirado al último punto defendible antes de Alejandría y el Canal de Suez. El Afrika Korps, sin embargo, había agotado sus suministros y los defensores pararon su empuje. La segunda batalla del Alamein ocurrió entre el 23 de octubre y el 3 de noviembre. El teniente general Bernard Montgomery estaba al mando de las fuerzas aliadas conocidas como el Octavo Ejército. Los aliados iniciaron entonces su ofensiva y, a pesar de una dura resistencia inicial de los italianos y alemanes, triunfaron al final. Después de la derrota alemana en el Alamein, las fuerzas del Eje efectuaron con éxito una retirada estratégica hacia Túnez. La operación Torch fue efectuada por los Estados Unidos, Gran Bretaña y las fuerzas de la Francia Libre el 8 de noviembre de 1942, para ganar el control del norte de África a través de desembarcos simultáneos en Casablanca, Orán y Argelia, seguidos unos pocos días después por un desembarco en Mne, la puerta de entrada a Túnez. Las fuerzas locales de la Francia de Vichy opusieron una resistencia mínima antes de someterse a la autoridad de la Francia Libre del general Henri Giraud. Como represalia, Hitler invadió y ocupó la Francia de Vichy, mientras Mussolini ocupó Córcega y la Costa Azul francesa hasta el Ródano. Las fuerzas alemanas e italianas, que habían ocupado Túnez, fueron cogidas en un movimiento de pinza por los avances aliados, desde Argelia en el oeste y desde Libia en el este. La victoria táctica de Rommel contra las fuerzas inexpertas de los estadounidenses en la batalla del Paso de Kasserine, solo pospuso un tiempo la eventual rendición de las fuerzas del Eje en el norte de África en mayo de 194. 3. Italia había ganado el control de Eritrea y de la Somalía italiana durante la repartición de África, y había tomado Etiopía antes del comienzo de la Segunda Guerra Mundial durante la invasión de Etiopía, 1935-36. Estas tres colonias fueron reorganizadas en el dominio del África Oriental italiana. A principios de 1940, las fuerzas coloniales italianas consistían en 80,000 soldados italianos y 200,000 soldados nativos, mientras que las fuerzas británicas en toda la Somalilandia británica, Kenia y Sudán solamente totalizaban unos 17,000. Los italianos primero se desplegaron para la toma de la Somalilandia francesa, hoy en día conocida como Djibouti. Este ataque fue cancelado debido al colapso del ejército francés y la formación del gobierno colaboracionista de la Francia de Vichy. En julio, las ciudades en la frontera con Sudán, Kassala y Gallabat fueron ocupadas por una fuerza italiana de 50,000 hombres, y en agosto de 1940, el ejército colonial italiano atacó y tomó la Somalilandia británica utilizando una fuerza de 25,000 hombres. Esto le dio a Italia el control de casi todo el Cuerno de África. En septiembre de 1940, las fuerzas aliadas fallaron, durante la batalla de Dakar, en la captura de la capital de Senegal, luchando contra las tropas de la Francia de Vichy que la defendían. El África Occidental francesa permaneció en manos de Vichy hasta los desembarcos de la Operación Torch en el norte de África en noviembre de 1942. Aunque en noviembre los aliados tuvieron éxito en la batalla de Gabón, consolidando su control sobre el África ecuatorial francesa para las fuerzas de la Francia Libre.
La batalla de Grecia y la invasión de Yugoslavia retrasaron la invasión alemana 6 semanas críticas, como posteriormente se puso de manifiesto. 3 grupos de ejército alemanes, junto con otras unidades militares del eje, que sumaban unos 3,5 millones de hombres, se lanzaron a la invasión de la Unión Soviética el 22 de junio de 1941. El grupo de ejércitos norte estaba desplegado en Prusia Oriental y estaba compuesto por los ejércitos de infantería 18º y 16º y un ejército Panzer, el cuarto al mando de los generales Busch, von Quadler y Webner, todos bajo las órdenes del mariscal Ritter von Lehr, apoyados por la primera flota aérea del general Koller, totalizando 450,000 combatientes del eje. Sus objetivos principales eran el asegurar los estados bálticos y tomar Leningrado. Oponiéndose al grupo de ejércitos norte estaban 3 ejércitos soviéticos compuestos por 450,000 hombres en un principio, pero con las nuevas movilizaciones se aumentó el número a 600,000 al mando del mariscal Voroshilov. Los alemanes lanzaron sus 600 tanques contra el punto de contacto de los 2 ejércitos soviéticos en ese sector. El objetivo del cuarto ejército Panzer era cruzar los ríos Niemen y Dvina, que eran los 2 mayores obstáculos en la ruta hacia Leningrado. En el primer día, los tanques cruzaron el río Niemen y penetraron 80 kilómetros. Cerca de Rasienari, los Panzers fueron contraatacados por 300 tanques soviéticos. Los alemanes tardaron 4 días en rodear y destruir a los tanques soviéticos. Los Panzers cruzaron después el río Dvina cerca de Gvin-Sk. Los alemanes estaban ahora a una distancia suficiente como para atacar Leningrado. Sin embargo, Hitler ordenó a los Panzers mantener su posición mientras los ejércitos de infantería los alcanzaban. Las órdenes de mantener la posición durarían cerca de una semana, dando tiempo suficiente a los soviéticos para que fortaleciesen sus defensas alrededor de Leningrado. Los soviéticos recibieron apoyo de la flota soviética del Báltico, hasta que los Stukas alemanes lograron hundir a los acorazados Marat y Revolución de Octubre. Después de que Hitler dio la orden de ataque, el cuarto ejército Panzer trató de perforar la plaza desde el 10 de agosto hasta el 8 de septiembre. Voroshilov movilizó a toda la población civil para evitar que la ciudad cayera, lo cual consiguió con enormes pérdidas que oscilan entre 500,000 y 1.500,000 de bajas en el bando soviético solamente. El grupo de ejércitos sur estaba desplegado al sur de Polonia y Rumanía y estaba compuesto por los ejércitos 6, 11 y 17, y un ejército Panzer, el 1, junto con 2 ejércitos rumanos y varias divisiones italianas, croatas, eslovacas y húngaras. Su objetivo era asegurar los campos petrolíferos del Cáucaso. En el sur, los comandantes soviéticos habían reaccionado rápidamente al ataque alemán y sus fuerzas de tanques superaban con mucho a las alemanas. Oponiéndose a los alemanes en el sur había 3 ejércitos soviéticos. Los alemanes golpearon en los puntos de contacto de los 3 ejércitos soviéticos, pero el 1 ejército Panzer golpeó justo a través del ejército soviético con el objetivo de capturar Brody. El 26 de junio, 5 cuerpos mecanizados soviéticos con unos 1000 tanques montaron un contraataque masivo contra el primero ejército Panzer. La batalla fue una de las más feroces de la invasión y duró días. Al final de la misma los alemanes resultaron vencedores, pero los soviéticos infligieron duras pérdidas al 1 ejército Panzer. Con el fracaso de la ofensiva blindada soviética, se habían acabado las últimas fuerzas substanciales de tanques soviéticos. El 3 de julio, apenas terminada la batalla de Bialystok-Minsk, Hitler dio su consentimiento a los Panzers para que relanzasen su empuje hacia el este, después que los ejércitos de infantería los hubiesen alcanzado. Fedor von Bock lanzó la vanguardia de sus 9 divisiones blindadas y sus 7 motorizadas, seguidas por 35 divisiones de infantería hacia el frente. A las orillas del río Beresina los alemanes se enfrentaron a un nuevo tipo de tanque soviético desconocido hasta entonces. Era el T-34, con coraza frontal de 4,5 centímetros de blindaje inclinado y cañón de 76,2 milímetros de diámetro, eficaz a 1500 m. Los efectivos de la 18 División Blindada de Guderian se enfrentaron a él, pasando serias dificultades antes de descubrir que tenía una mala visibilidad por detrás y una comunicación por radio deficiente, no solía haber radio y se hacían señas a los otros carros. Iguales dificultades pasaron al repeler al tanque pesado KV-1, mejor blindado que el T-34. Después de la sorpresa se destruyeron varias unidades soviéticas encabezadas por el 8º Cuerpo de Ejército, en la que militaba el hijo de Stalin Yakov Zugashvili, el cual fue hecho prisionero.
A pesar de todo, Stalin se negó a hacer un trato con los nazis para el intercambio de su hijo. El siguiente objetivo del grupo de ejércitos centro sería la ciudad de Smolensk, que dominaba la carretera a Moscú. Enfrente de los alemanes estaban las fortificaciones no concluidas de la línea Stalin, apoyadas sobre el río Dnieper, y al perforarla consiguieron capturar Perkov. El 6 de julio, los soviéticos lanzaron un ataque con 700 tanques contra el tercero ejército Panzer. Los alemanes, usando su abrumadora superioridad aérea en calidad, ya que los soviéticos poseían la flota más numerosa de todas las naciones, pero sus cazas J-15 y sus bombarderos relativamente lentos y de los más diversos modelos, no podían competir contra los Messerschmitt 109 ni contra los Junkers Ju-87, Stukas, más rápidos. El 2 ejército Panzer cruzó el río Dnieper y se acercó a Smolensk desde el sur, mientras que el tercero ejército Panzer, después de derrotar el contraataque soviético, se aproximó a Smolensk desde el norte. 3 ejércitos soviéticos quedaron atrapados entre sus pinzas. El 26 de julio, los Panzers cerraron la trampa y entonces comenzó la eliminación de la bolsa, cogiendo 310.000 prisioneros soviéticos, 3.205 tanques y 3.210 cañones, de un total de 3.600 tanques, 3.500 cañones y 460.000 combatientes soviéticos. Hitler ahora se vio en un dilema. Sus generales querían continuar con el empuje hacia Moscú. El problema para continuar con la ofensiva del sector central, era que en el sur los ejércitos comandados por Gerd von Rundstedt se encontraban atascados a la entrada de Kiev, donde el mariscal Budenny tenía 5 ejércitos con más de 700.000 hombres, parapetados en poderosas defensas, y otro ejército soviético se encontraba en la región de Gomel con más de 100.000 hombres. Este conjunto de tropas preocupaba a Hitler, ya que las líneas de abastecimiento de los ejércitos de von Bock se encontraban demasiado extendidas. Tanques del grupo de ejércitos centro fueron desviados en apoyo de los grupos de ejércitos norte y sur. Los generales de Hitler se opusieron vehementemente a esta medida, ya que Moscú se encontraba solo a 350 kilómetros del grupo de ejércitos centro y el grueso del ejército rojo estaba desplegado en ese sector y solamente un ataque allí tenía esperanzas de acabar la guerra rápidamente. Pero Hitler fue inflexible y los tanques del grupo de ejércitos centro se fueron y reforzaron al 4 ejército Panzer en el norte, atravesando las defensas soviéticas el 8 de agosto, estando al final de agosto a solo 50 kilómetros de Leningrado. Mientras tanto los finlandeses habían atacado hacia el sudeste, a ambos lados del lago Ladoga, alcanzando la antigua frontera soviética. Hitler ocultó a los japoneses su plan de invadir la Unión Soviética. La URSS, temiendo una guerra en 2 frentes, decidió hacer la paz con Japón. El 13 de abril de 1941, la URSS y Japón firmaron el Pacto de Neutralidad Soviético-Japonés, permitiendo que los japoneses concentrasen su atención en la inminente guerra en Asia y el Pacífico. En el verano de 1941, los Estados Unidos, el Reino Unido y los Países Bajos comenzaron un embargo de petróleo contra el Japón, amenazando con impedir su capacidad para librar una guerra importante tanto en el mar como en el aire. Sin embargo, las fuerzas japonesas continuaron avanzando hacia el interior de China. Durante los meses de verano, Japón trató de sondear las posibilidades de lograr que los Estados Unidos levantasen el embargo de petróleo contra el Imperio de Japón. La respuesta estadounidense fijaba como condición sine qua non la retirada de las tropas japonesas en China. Rechazando estas condiciones, Japón planeó un ataque a Pearl Harbor para mermar gravemente a la flota del Pacífico de los Estados Unidos, y después apoderarse de los campos de petróleo de las Indias Orientales neerlandesas. El primer ministro, Príncipe Fumimaro Konoye, era muy reticente a iniciar una guerra contra los Estados Unidos y los países de la Commonwealth. Sin embargo, el emperador Hirohito se inclinó finalmente por las tesis del sector más belicista, como el propio Konoe admitiría ante su jefe de gabinete, Kenji Tomita. De su aislamiento en el gobierno y la falta de apoyo del emperador, Konoe se vio forzado a dimitir el 16 de octubre de 1941. Para reemplazarlo, Hirohito eligió, de acuerdo con la recomendación del señor del sello privado, Koichi Kido, al hasta entonces ministro de la guerra, general Hideki Tojo, una de las figuras más destacadas del sector belicista, encargándole la organización del ataque contra la flota estadounidense en el Pacífico. El 1 de diciembre, en una conferencia imperial celebrada en Tokio, Hirohito dio su aprobación oficial al comienzo de la guerra. A la vez que atacaban Hawái, los japoneses atacaron la isla de Wake, un territorio estadounidense en el Pacífico Central.
El intento de desembarco inicial fue rechazado por la guarnición de marines, y una resistencia muy dura continuó hasta el 23 de diciembre. Los japoneses enviaron un gran número de refuerzos, y la guarnición se rindió cuando estuvo claro que no estaba viniendo ninguna fuerza de auxilio estadounidense. Japón también invadió las Filipinas, un protectorado de los Estados Unidos, el 8 de diciembre. Las fuerzas estadounidenses y filipinas, bajo el mando del general Douglas MacArthur, fueron forzadas a retirarse a la península de Bataan. Una fiera resistencia continuó hasta abril, comprando un tiempo precioso para los aliados. Después de su rendición, los supervivientes fueron conducidos a la Marcha de la Muerte de Bataan. La resistencia aliada continuó por un mes más en la isla fortaleza de Corregidor, hasta que también se rindieron. El general MacArthur, al que se le había ordenado retirarse a Australia, prometió: «Volveré». Un desastre golpeó a los británicos el 10 de diciembre, cuando perdieron dos barcos de guerra importantes, el HMS Prince of Wales y el HMS Repulse. Ambos buques fueron atacados por 85 bombarderos y torpederos japoneses con base en Saigón, en la Indochina francesa, y 840 marineros británicos perecieron. Winston Churchill dijo acerca del suceso: «En toda la guerra, nunca recibí un golpe más directo». Alemania declaró la guerra a los Estados Unidos el 11 de diciembre, aunque no estaba obligada a hacerlo bajo el acuerdo del pacto tripartito. Hitler esperaba que Japón apoyaría a Alemania atacando a la Unión Soviética. Japón no lo hizo porque había firmado un tratado de no agresión, prefiriendo concentrarse en expandir su imperio en China, sudeste de Asia, y el Pacífico. Más que abrir un segundo frente sobre la URSS, el efecto de la declaración de guerra alemana fue el de borrar cualquier oposición significativa dentro de los Estados Unidos, para unirse a la lucha en el teatro europeo. En los 6 meses siguientes a Pearl Harbor, los japoneses habían conseguido casi todos sus objetivos navales. Su flota de 11 acorazados, 10 portaaviones, 18 cruceros pesados y 20 ligeros, permanecía relativamente intacta. Habían hundido o dañado de manera importante todos los acorazados de Estados Unidos en el Pacífico. Las flotas británica y neerlandesa del lejano oriente habían sido destruidas, y la Real Armada australiana había sido rechazada hacia sus puertos de origen 25. Su anillo de conquistas se cimentaba en un perímetro defensivo de su elección, que se extendía desde el Pacífico central hasta Nueva Guinea y Birmania. La única fuerza estratégica aliada de importancia, que permanecía oponiéndose a todo esto, era la base naval de Pearl Harbor, incluyendo los 3 portaaviones de la Flota del Pacífico de los Estados Unidos. Ambos bandos veían como algo inevitable una batalla decisiva entre portaaviones, y los japoneses confiaban en que si mantenían una ventaja numérica de 10-3 en portaaviones pesados, obtendrían la victoria. Roosevelt, Churchill y Stalin llegaron a acuerdos para la Europa de posguerra en la Conferencia de Yalta en febrero de 1945. Su encuentro llegó a muchas resoluciones importantes, tales como la formación de las Naciones Unidas, elecciones democráticas en Polonia, las fronteras de Polonia se movieron hacia el oeste a expensas de Alemania, los nacionales soviéticos serían repatriados, y se acordó que la Unión Soviética atacaría a Japón a los 3 meses de la rendición de Alemania. Los aliados reasumieron su avance hacia el interior de Alemania a finales de enero. El obstáculo final para los aliados era el río Rin, que fue cruzado a finales de marzo de 1945, ayudados por la captura fortuita del puente de Ludendorff en Remagen. Una vez que los aliados hubieron cruzado el Rin, los británicos se dirigieron en abanico hacia el nordeste en dirección a Hamburgo, cruzando el río Elba y moviéndose hacia Dinamarca y el mar Báltico. El 9º Ejército de los Estados Unidos se dirigió al sur para formar la pinza norte del embolsamiento del Ruhr, mientras que el 1º Ejército fue hacia el norte como la pinza sur del embolsamiento. Estos ejércitos estaban comandados por el general Omar Bradley, que tenía bajo su mando a 1.300.000 hombres. El 4 de abril, el cerco estaba completado, y el grupo de ejército alemán B, que incluía al 5º Ejército Panzer, al 7º Ejército y al 15º Ejército comandados por el mariscal de campo Walter Model, estaban atrapados en la bolsa del Ruhr. Se cogió a unos 300.000 soldados alemanes como prisioneros de guerra. El 1er y 9º Ejércitos de los Estados Unidos giraron entonces hacia el este. Pararon su avance en el río Elba, donde se encontraron con las tropas soviéticas a mediados de abril. Los avances aliados hacia el norte de la península italiana, en el invierno de 1944-45, habían sido lentos debido al terreno montañoso y al redespliegue de tropas en Francia.
Pero para el 9 de abril, el 15º Grupo de Ejército Brito-Estadounidense, penetró a través de la línea gótica y atacó el Valle del To, cercando gradualmente las principales fuerzas alemanas. Milán se conquistó a finales de abril. El Quinto Ejército de Estados Unidos continuó su avance hacia el oeste y enlazó con unidades francesas, mientras que los británicos entraron en Trieste, y se encontraron con los partisanos yugoslavos. Unos pocos días antes de la rendición de las tropas alemanas en Italia, partisanos italianos capturaron a Mussolini, que trataba de escapar a Suiza. Fue ejecutado, junto con su amante Clara Petacci. Se llevaron sus cuerpos a Milán, donde fueron colgados boca abajo, para escarnio público. Después de la muerte de Hitler, Karl Knitsch se convirtió en el jefe del gobierno alemán, pero su poderío se desintegraba rápidamente. Las fuerzas alemanas en Berlín entregaron la ciudad a las tropas soviéticas el 2 de mayo de 1945. Las fuerzas alemanas en Italia se rindieron el 2 de mayo de 1945, en el cuartel general del general Alexander, y las fuerzas alemanas en el norte de Alemania, Dinamarca y los Países Bajos se rindieron el 4 de mayo. El alto mando alemán bajo el general Oberst Alfred Hodl rindieron incondicionalmente todo el resto de fuerzas alemanas el 7 de mayo en Reims, Francia. Los aliados occidentales celebraron el Día de la Victoria en Europa el 8 de mayo. La Unión Soviética celebró el Día de la Victoria el 9 de mayo. Algunos restos del grupo de ejército centro-alemán continuaron resistiendo hasta el 11 de mayo o el 12 de mayo. La última conferencia aliada de la Segunda Guerra Mundial fue celebrada en la ciudad de Potsdam, cercana de Berlín, desde el 17 de julio hasta el 2 de agosto. Durante la conferencia de Potsdam, se alcanzaron acuerdos entre los aliados sobre la política a llevar en la Alemania ocupada. También se lanzó un ultimátum a Japón pidiendo su rendición incondicional. El presidente de los Estados Unidos, Harry Truman, decidió usar la nueva arma atómica para acelerar el final de la guerra. La batalla de Okinawa había mostrado que una invasión en las islas de origen japonesas, planeada para noviembre, significaría un gran número de bajas estadounidenses. La estimación oficial que fue dada por la Secretaría de Guerra era de 1,4 millones de bajas aliadas, aunque algunos historiadores discuten si esto habría sido el caso o no. La invasión habría significado la muerte de millones de soldados japoneses y civiles, que estaban siendo entrenados como milicia. El 6 de agosto de 1945, un B-29 Superfortress, el Enola Gay, lanzó una bomba atómica apodada Little Boy sobre Hiroshima, destruyendo la ciudad. El 9 de agosto, un B-29 llamado Boxcar lanzó la segunda bomba atómica, apodada Fat Man, sobre la ciudad portuaria de Nagasaki. El 8 de agosto, 2 días después que se hubiese lanzado la bomba atómica sobre Hiroshima, la Unión Soviética, habiendo denunciado su pacto de no agresión con Japón en abril, atacó a los japoneses en Manchuria, cumpliendo su promesa hecha en Yalta de atacar a los japoneses 3 meses después de que hubiese acabado la guerra en Europa. El ataque fue hecho por 3 grupos de ejércitos soviéticos. En menos de 2 semanas, el ejército japonés en Manchuria, que consistía en aproximadamente 1 millón de hombres, había sido destruido por los soviéticos. El ejército rojo se movió hacia Corea del Norte el 18 de agosto. Corea fue seguidamente dividida en el paralelo 38 en las zonas soviética y estadounidense. El uso estadounidense de las armas atómicas contra Japón y la invasión soviética del Manchukuo, hicieron que Hirohito se apresurase a puentear al gobierno existente e interviniese para finalizar la guerra. En su alocución radiofónica a la nación, el emperador no mencionó la entrada de la Unión Soviética en la guerra, pero en su reescritura a los soldados y marineros del 17 de agosto, ordenándoles el alto el fuego y entregar las armas, acentuó la relación entre la entrada de los soviéticos en la guerra y su decisión de rendirse, omitiendo cualquier mención a las bombas atómicas. Los japoneses se rindieron el 14 de agosto de 1945, o el día de la victoria sobre Japón, firmando el instrumento japonés de rendición el 2 de septiembre. Las tropas japonesas en China se rindieron formalmente el 9 de septiembre de 1945. Unión Soviética, siguiendo su acuerdo secreto con Alemania, invadió Polonia desde el este, convirtiendo las defensas polacas en un caos mediante la apertura de un segundo frente. La defensa polaca no aguantaría la lucha en 2 frentes a la vez.
Un día más tarde, tanto el presidente polaco como el comandante en jefe huyeron a Rumanía. El 1 de octubre, después de un mes de asedio de Varsovia, las fuerzas hostiles entraron en la ciudad. Las últimas unidades polacas se rindieron el 6 de octubre. Polonia, sin embargo, nunca se rindió oficialmente a los alemanes. Algunas tropas polacas se fueron a países vecinos. Como consecuencia de la campaña de septiembre, la Polonia ocupada consiguió crear un poderoso movimiento de resistencia y contribuyó con fuerzas militares significativas al esfuerzo aliado durante el resto de la Segunda Guerra Mundial. Alemania invadió Dinamarca y Noruega el 9 de abril de 1940, en la Operación Weserübung, en parte para contrarrestar la amenaza de una inminente invasión aliada de Noruega. Dinamarca no resistió, pero Noruega huyó. La defensa noruega fue socavada desde el interior por la colaboración de Vidkun Quisling, cuyo nombre es hoy en día sinónimo de traidor. Tropas del Reino Unido, cuya propia invasión estaba preparada, desembarcaron en el norte de Noruega. A últimos de junio, los aliados habían sido derrotados y se retiraban, Alemania controlaba la mayor parte de Noruega, y las fuerzas armadas de Noruega se habían rendido, mientras que la familia real noruega escapaba a Londres. Alemania usó Noruega como base para ataques navales y aéreos contra los convoyes árticos que se dirigían a la Unión Soviética con armas y suministros. Los partisanos noruegos continuarían la lucha contra la ocupación alemana durante toda la guerra. Los alemanes acabaron la guerra de broma el 10 de mayo de 1940, cuando invadieron Luxemburgo, Bélgica, los Países Bajos y Francia. Los Países Bajos fueron arrollados rápidamente y la ciudad neerlandesa de Rotterdam fue destruida en un bombardeo aéreo. La fuerza expedicionaria británica, BEF, y el ejército francés, avanzaron hacia el norte de Bélgica y planeaban hacer una guerra móvil en el norte, mientras mantenían un frente continuo y estático a lo largo de la línea Maginot más al sur. Los planes aliados fueron desbaratados inmediatamente por el más clásico e importante ejemplo en la historia de la Blitzkrieg. En la primera fase de la invasión, Fallgel, el Panzergruppe von Kleist de la Wehrmacht, se precipitó a través de las Ardenas, una región con espesos bosques que los aliados habían pensado que sería impenetrable para un ejército mecanizado moderno. Los alemanes rompieron la línea francesa en Sedan, sostenida por reservistas más que por tropas de primera línea, para luego girar hacia el oeste a través del norte de Francia hacia el Canal de la Mancha, dividiendo en dos a los aliados. La BEF y las fuerzas francesas, rodeadas en el norte, fueron evacuadas desde Dunkerque en la Operación Dinamo. La operación fue una de las evacuaciones más grandes de la historia militar. Kassala y Callabat fueron ocupadas por una fuerza italiana de 50.000 hombres, y en agosto de 1940, el ejército colonial italiano atacó y tomó la Somalilandia británica utilizando una fuerza de 25.000 hombres. Esto le dio a Italia el control de casi todo el Cuerno de África. En septiembre de 1940, las fuerzas aliadas fallaron, durante la batalla de Dakar, en la captura de la capital de Senegal, luchando contra las tropas de la Francia de Vichy que la defendían. El África Occidental francesa permaneció en manos de Vichy hasta los desembarcos de la Operación Torch en el norte de África en noviembre de 1942. Aunque en noviembre los aliados tuvieron éxito en la batalla de Gabón, consolidando su control sobre el África ecuatorial francesa para las fuerzas de la Francia libre. La batalla de Grecia y la invasión de Yugoslavia retrasaron la invasión alemana 6 semanas críticas, como posteriormente se puso de manifiesto. 3 grupos de ejército alemanes, junto con otras unidades militares del eje, que sumaban unos 3,5 millones de hombres, se lanzaron a la invasión de la Unión Soviética el 22 de junio de 1941. El grupo de ejércitos norte estaba desplegado en Prusia Oriental y estaba compuesto por los ejércitos de infantería 18º y 16º y un ejército Panzer, el cuarto al mando de los generales Busch, von Kutzler y Ebner, todos bajo las órdenes del mariscal Ritter von Leer, apoyados por la primera flota aérea del general Koller totalizando 450.000 combatientes del eje. Sus objetivos principales eran el asegurar los estados bálticos y tomar Leningrado. Oponiéndose al grupo de ejércitos norte estaban 3 ejércitos soviéticos compuestos por 450.000 hombres en un principio, pero con las nuevas movilizaciones se aumentó el número a 600.000 al mando del mariscal Voroshilov. Los alemanes lanzaron sus 600 tanques contra el punto de contacto de los 2 ejércitos soviéticos en ese sector. El objetivo del cuarto ejército Panzer era cruzar los ríos Niemen y Dvina, que eran los 2 mayores obstáculos en la ruta hacia Leningrado.
En el primer día, los tanques cruzaron el río Niemen y penetraron 80 kilómetros. Cerca de Rasienari, los Panzers fueron contraatacados por 300 tanques soviéticos. Los alemanes tardaron 4 días en rodear y destruir a los tanques soviéticos. Los Panzers cruzaron después el río Dwina cerca de Gvin-Sk. Los alemanes estaban ahora a una distancia suficiente como para atacar Leningrado. Sin embargo, Hitler ordenó a los Panzers mantener su posición mientras los ejércitos de infantería los alcanzaban. Las órdenes de mantener la posición durarían cerca de una semana, dando tiempo suficiente a los soviéticos para que fortaleciesen sus defensas alrededor de Leningrado. Los soviéticos recibieron apoyo de la flota soviética del Báltico, hasta que los Stukas alemanes lograron hundir a los acorazados Marat y Revolución de Octubre. Burgo, cruzando el río Elba y moviéndose hacia Dinamarca y el mar Báltico. El 9º Ejército de los Estados Unidos se dirigió al sur para formar la pinza norte del embolsamiento del Ruhr, mientras que el 1º Ejército fue hacia el norte como la pinza sur del embolsamiento. Estos ejércitos estaban comandados por el general Omar Bradley, que tenía bajo su mando a 300,000 hombres. El 4 de abril, el cerco estaba completado, y el grupo de ejército alemán B, que incluía al 5º Ejército Panzer, al 7º Ejército y al 15º Ejército comandados por el mariscal de campo Walter Model, estaban atrapados en la bolsa del Ruhr. Se cogió a unos 300,000 soldados alemanes como prisioneros de guerra. El 1er y 9º Ejércitos de los Estados Unidos giraron entonces hacia el este. Pararon su avance en el río Elba, donde se encontraron con las tropas soviéticas a mediados de abril. Los avances aliados hacia el norte de la península italiana, en el invierno de 1944-45, habían sido lentos debido al terreno montañoso y al redespliegue de tropas en Francia. Pero para el 9 de abril, el 15º Grupo de Ejército Brito-Estadounidense, penetró a través de la línea gótica y atacó el Valle del To, cercando gradualmente las principales fuerzas alemanas. Milán se conquistó a finales de abril. El 5º Ejército de Estados Unidos continuó su avance hacia el oeste y enlazó con unidades francesas, mientras que los británicos entraron en Trieste, y se encontraron con los partisanos yugoslavos. Unos pocos días antes de la rendición de las tropas alemanas en Italia, partisanos italianos capturaron a Mussolini, que trataba de escapar a Suiza. Fue ejecutado, junto con su amante Clara Petacci. Se llevaron sus cuerpos a Milán, donde fueron colgados boca abajo, para escarnio público. Después de la muerte de Hitler, Karl Knipps se convirtió en el jefe del gobierno alemán, pero su poderío se desintegraba rápidamente. Las fuerzas alemanas en Berlín entregaron la ciudad a las tropas soviéticas el 2 de mayo de 1945. Las fuerzas alemanas en Italia se rindieron el 2 de mayo de 1945, en el cuartel general del general Alexander, y las fuerzas alemanas en el norte de Alemania, Dinamarca y los Países Bajos se rindieron el 4 de mayo. El alto mando alemán bajo el general Oberst Alfred Hodl rindieron incondicionalmente todo el resto de fuerzas alemanas el 7 de mayo en Reims, Francia. Los aliados occidentales celebraron el Día de la Victoria en Europa el 8 de mayo. La Unión Soviética celebró el Día de la Victoria el 9 de mayo. Algunos restos del grupo de ejército centro-alemán continuaron resistiendo hasta el 11 de mayo o el 12 de mayo. La última conferencia aliada de la Segunda Guerra Mundial fue celebrada en la ciudad de Potsdam, cercana de Berlín, desde el 17 de julio hasta el 2 de agosto. Durante la conferencia de Potsdam, se alcanzaron acuerdos entre los aliados sobre la política a llevar en la Alemania ocupada. También se lanzó un ultimátum, el Reino Unido, Australia, y Nueva Zelanda le declararon la guerra a Alemania, seguidos rápidamente por Francia, Sudáfrica y Canadá. Los franceses se movilizaron lentamente y después solo hicieron una ofensiva de demostración en el Sarre, que pronto abandonaron, mientras que los británicos no pudieron hacer ninguna acción directa en apoyo de los polacos en el tiempo disponible, véase traición occidental. Mientras, el 8 de septiembre, los alemanes alcanzaban Varsovia, tras haber penetrado a través de las defensas polacas, y comenzaron el asedio de Varsovia, 28 septiembre. El 17 de septiembre, la Unión Soviética, siguiendo su acuerdo secreto con Alemania, invadió Polonia desde el este, convirtiendo las defensas polacas en un caos mediante la apertura de un segundo frente. La defensa polaca no aguantaría la lucha en dos frentes a la vez. Un día más tarde, tanto el presidente polaco como el comandante en jefe huyeron a Rumanía. El 1 de octubre, después de un mes de asedio de Varsovia, las fuerzas hostiles entraron en la ciudad. Las últimas unidades polacas se rindieron el 6 de octubre.
Polonia, sin embargo, nunca se rindió oficialmente a los alemanes. Algunas tropas polacas se fueron a países vecinos. Como consecuencia de la campaña de septiembre, la Polonia ocupada consiguió crear un poderoso movimiento de resistencia y contribuyó con fuerzas militares significativas al esfuerzo aliado durante el resto de la Segunda Guerra Mundial. Alemania invadió Dinamarca y Noruega el 9 de abril de 1940, en la Operación Weserübung, en parte para contrarrestar la amenaza de una inminente invasión aliada de Noruega. Dinamarca no resistió, pero Noruega huyó. La defensa noruega fue socavada desde el interior por la colaboración de Vidkun Quisling, cuyo nombre es hoy en día sinónimo de traidor. Tropas del Reino Unido, cuya propia invasión estaba preparada, desembarcaron en el norte de Noruega. A últimos de junio, los aliados habían sido derrotados y se retiraban, Alemania controlaba la mayor parte de Noruega, y las fuerzas armadas de Noruega se habían rendido, mientras que la familia real noruega escapaba a Londres. Alemania usó Noruega como base para ataques navales y aéreos contra los convoyes árticos que se dirigían a la Unión Soviética con armas y suministros. Los partisanos noruegos continuarían la lucha contra la ocupación alemana durante toda la guerra. Los alemanes acabaron la guerra de broma el 10 de mayo de 1940, cuando invadieron Luxemburgo, Bélgica, los Países Bajos y Francia. Los Países Bajos fueron arrollados rápidamente y la ciudad neerlandesa de Rotterdam fue destruida en un bombardeo aéreo. La fuerza expedicionaria británica, BEF, y el ejército francés, avanzaron hacia el norte de Bélgica y planeaban hacer una guerra móvil en el norte, mientras mantenían un frente continuo y estático a lo largo de la línea Maginot más al sur. Los planes aliados fueron desbaratados inmediatamente por el más clásico e importante ejemplo en la historia de la Blitzkrieg. Algunas tropas polacas se fueron a países vecinos. Como consecuencia de la campaña de septiembre, la Polonia ocupada consiguió crear un poderoso movimiento de resistencia y contribuyó con fuerzas militares significativas al esfuerzo aliado durante el resto de la Segunda Guerra Mundial. Alemania invadió Dinamarca y Noruega el 9 de abril de 1940, en la Operación Weserübung, en parte para contrarrestar la amenaza de una inminente invasión aliada de Noruega. Dinamarca no resistió, pero Noruega huyó. La defensa noruega fue socavada desde el interior por la colaboración de Vidkun Quisling, cuyo nombre es hoy en día sinónimo de traidor. Tropas del Reino Unido, cuya propia invasión estaba preparada, desembarcaron en el norte de Noruega. A últimos de junio, los aliados habían sido derrotados y se retiraban, Alemania controlaba la mayor parte de Noruega, y las fuerzas armadas de Noruega se habían rendido, mientras que la familia real noruega escapaba a Londres. Alemania usó Noruega como base para ataques navales y aéreos contra los convoyes árticos que se dirigían a la Unión Soviética con armas y suministros. Los partisanos noruegos continuarían la lucha contra la ocupación alemana durante toda la guerra. Los alemanes acabaron la guerra de broma el 10 de mayo de 1940, cuando invadieron Luxemburgo, Bélgica, los Países Bajos y Francia. Los Países Bajos fueron arrollados rápidamente y la ciudad neerlandesa de Rotterdam fue destruida en un bombardeo aéreo. La fuerza expedicionaria británica, BEF, y el ejército francés, avanzaron hacia el norte de Bélgica y planeaban hacer una guerra móvil en el norte, mientras mantenían un frente continuo y estático a lo largo de la línea Maginot más al sur. Los planes aliados fueron desbaratados inmediatamente por el más clásico e importante ejemplo en la historia de la Blitzkrieg. En la primera fase de la invasión, Fallgel, el Panzergruppe von Kleist de la Wehrmacht, se precipitó a través de las Ardenas, una región con espesos bosques que los aliados habían pensado que sería impenetrable para un ejército mecanizado moderno. Los alemanes rompieron la línea francesa en Sedan, sostenida por reservistas más que por tropas de primera línea, para luego girar hacia el oeste a través del norte de Francia hacia el Canal de la Mancha, dividiendo en dos a los aliados. La BEF y las fuerzas francesas, rodeadas en el norte, fueron evacuadas desde Dunkerque en la Operación Dinamo. La operación fue una de las evacuaciones más grandes de la historia militar, cuando 338.000 soldados británicos, franceses y belgas fueron evacuados a través del Canal de la Mancha en barcos de guerra y civiles. La ofensiva pudo haber sido más satisfactoria para los alemanes de no haber sido parada por Hitler para que sus tropas cogieran aliento, cosa que en particular a Guderian no gustó nada. El control del sur de Europa, el mar Mediterráneo y de África del Norte era importante debido a que el Imperio Británico dependía del tráfico marítimo a través del Canal de Suez.
Si el canal caía en las manos del Egeos y la Royal Navy perdieron, con coraza frontal de 4,5 centímetros de blindaje inclinado y cañón de 76,2 milímetros de diámetro, eficaz a 1500 m. Los efectivos de la 18 División Blindada de Guderian se enfrentaron a él, pasando serias dificultades antes de descubrir que tenía una mala visibilidad por detrás y una comunicación por radio deficiente, no solía haber radio y se hacían señas a los otros carros. Iguales dificultades pasaron al repeler al tanque pesado KV-1, mejor blindado que el T-34. Después de la sorpresa se destruyeron varias unidades soviéticas encabezadas por el octavo cuerpo de ejército, en la que militaba el hijo de Stalin Yakov Zugashvili, el cual fue hecho prisionero. A pesar de todo, Stalin se negó a hacer un trato con los nazis para el intercambio de su hijo. El siguiente objetivo del grupo de ejércitos centro sería la ciudad de Smolensk, que dominaba la carretera a Moscú. Enfrente de los alemanes estaban las fortificaciones no concluidas de la línea Stalin, apoyadas sobre el río Dnieper, y al perforarla consiguieron capturar Perkov. El 6 de julio, los soviéticos lanzaron un ataque con 700 tanques contra el tercero ejército Panzer. Los alemanes, usando su abrumadora superioridad aérea en calidad, ya que los soviéticos poseían la flota más numerosa de todas las naciones, pero sus cazas J-15 y sus bombarderos relativamente lentos y de los más diversos modelos, no podían competir contra los Messerschmitt 109 ni contra los Junkers Ju-87, Stukas, más rápidos. El 2 ejército Panzer cruzó el río Dnieper y se acercó a Smolensk desde el sur, mientras que el tercero ejército Panzer, después de derrotar el contraataque soviético, se aproximó a Smolensk desde el norte. 3 ejércitos soviéticos quedaron atrapados entre sus pinzas. El 26 de julio, los Panzers cerraron la trampa y entonces comenzó la eliminación de la bolsa, cogiendo 310.000 prisioneros soviéticos, 3.205 tanques y 3.210 cañones, de un total de 3.600 tanques, 3.500 cañones y 460.000 combatientes soviéticos. Hitler ahora se vio en un dilema. Sus generales querían continuar con el empuje hacia Moscú. El problema para continuar con la ofensiva del sector central era que en el sur los ejércitos comandados por Gerd von Rundstedt se encontraban atascados a la entrada de Kiev, donde el mariscal Budenny tenía 5 ejércitos con más de 700.000 hombres, parapetados en poderosas defensas, y otro ejército soviético se encontraba en la región de Gomel con más de 100.000 hombres. Este conjunto de tropas preocupaba a Hitler, ya que las líneas de abastecimiento de los ejércitos de von Bock se encontraban demasiado extendidas. Tanques del grupo de ejércitos centro fueron desviados en apoyo de los grupos de ejércitos norte y sur. Los generales de Hitler se opusieron vehementemente a esta medida, ya que Moscú se encontraba solo a 350 km estadounidense en el Pacífico Central. El intento de desembarco inicial fue rechazado por la guarnición de marines, y una resistencia muy dura continuó hasta el 23 de diciembre. Los japoneses enviaron un gran número de refuerzos, y la guarnición se rindió cuando estuvo claro que no estaba viniendo ninguna fuerza de auxilio estadounidense. Japón también invadió las Filipinas, un protectorado de los Estados Unidos, el 8 de diciembre. Las fuerzas estadounidenses y filipinas, bajo el mando del general Douglas MacArthur, fueron forzadas a retirarse a la península de Bataan. Una fiera resistencia continuó hasta abril, comprando un tiempo precioso para los aliados. Después de su rendición, los supervivientes fueron conducidos a la Marcha de la Muerte de Bataan. La resistencia aliada continuó por un mes más en la isla fortaleza de Corregidor, hasta que también se rindieron. El general MacArthur, al que se le había ordenado retirarse a Australia, prometió: «Volveré». Un desastre golpeó a los británicos el 10 de diciembre, cuando perdieron 2 barcos de guerra importantes, el HMS Prince of Wales y el HMS Repulse. Ambos buques fueron atacados por 85 bombarderos y torpederos japoneses con base en Saigón, en la Indochina francesa, y 840 marineros británicos perecieron. Winston Churchill dijo acerca del suceso: «En toda la guerra, nunca recibí un golpe más directo». Alemania declaró la guerra a los Estados Unidos el 11 de diciembre, aunque no estaba obligada a hacerlo bajo el acuerdo del pacto tripartito. Hitler esperaba que Japón apoyaría a Alemania atacando a la Unión Soviética. Japón no lo hizo porque había firmado un tratado de no agresión, prefiriendo concentrarse en expandir su imperio en China, sudeste de Asia, y el Pacífico.
Más que abrir un segundo frente sobre la URSS, el efecto de la declaración de guerra alemana fue el de borrar cualquier oposición significativa dentro de los Estados Unidos, para unirse a la lucha en el teatro europeo. En los 6 meses siguientes a Pearl Harbor, los japoneses habían conseguido casi todos sus objetivos navales. Su flota de 11 acorazados, 10 portaaviones, 18 cruceros pesados y 20 ligeros, permanecía relativamente intacta. Habían hundido o dañado de manera importante todos los acorazados de Estados Unidos en el Pacífico. Las flotas británica y neerlandesa del lejano oriente habían sido destruidas, y la Real Armada Australiana había sido rechazada hacia sus puertos de origen 25. Su anillo de conquistas se cimentaba en un perímetro defensivo de su elección, que se extendía desde el Pacífico Central hasta Nueva Guinea y Birmania. La única fuerza estratégica aliada de importancia, que permanecía oponiéndose a todo esto, era la base naval de Pearl Harbor, incluyendo los 3 portaaviones de la Flota del Pacífico de los Estados Unidos. Ambos bandos veían como algo inevitable una batalla decisiva entre portaaviones, y los japoneses confiaban en que si mantenían una ventaja numérica de 10-3 en portaaviones, a últimos de junio, los aliados habían sido derrotados y se retiraban. Alemania controlaba la mayor parte de Noruega, y las fuerzas armadas de Noruega se habían rendido, mientras que la familia real noruega escapaba a Londres. Alemania usó Noruega como base para ataques navales y aéreos contra los convoyes árticos que se dirigían a la Unión Soviética con armas y suministros. Los partisanos noruegos continuarían la lucha contra la ocupación alemana durante toda la guerra. Los alemanes acabaron la guerra de broma el 10 de mayo de 1940, cuando invadieron Luxemburgo, Bélgica, los Países Bajos y Francia. Los Países Bajos fueron arrollados rápidamente y la ciudad neerlandesa de Rotterdam fue destruida en un bombardeo aéreo. La fuerza expedicionaria británica, BEF, y el ejército francés, avanzaron hacia el norte de Bélgica y planeaban hacer una guerra móvil en el norte, mientras mantenían un frente continuo y estático a lo largo de la línea Maginot más al sur. Los planes aliados fueron desbaratados inmediatamente por el más clásico e importante ejemplo en la historia de la Blitzkrieg. En la primera fase de la invasión, Fallgel, el Panzergruppe von Kleist de la Wehrmacht, se precipitó a través de las Ardenas, una región con espesos bosques que los aliados habían pensado que sería impenetrable para un ejército mecanizado moderno. Los alemanes rompieron la línea francesa en Sedan, sostenida por reservistas más que por tropas de primera línea, para luego girar hacia el oeste a través del norte de Francia hacia el Canal de la Mancha, dividiendo en dos a los aliados. La BEF y las fuerzas francesas, rodeadas en el norte, fueron evacuadas desde Dunkerque en la Operación Dinamo. La operación fue una de las evacuaciones más grandes de la historia militar, cuando 338.000 soldados británicos, franceses y belgas fueron evacuados a través del Canal de la Mancha en barcos de guerra y civiles. La ofensiva pudo haber sido más satisfactoria para los alemanes de no haber sido parada por Hitler para que sus tropas cogieran aliento, cosa que en particular a Guderian no gustó nada. El control del sur de Europa, el mar Mediterráneo y de África del Norte era importante debido a que el Imperio Británico dependía del tráfico marítimo a través del Canal de Suez. Si el canal caía en las manos del Egeos y la Royal Navy perdía el control del Mediterráneo, entonces el transporte entre el Reino Unido, la India, y Australia tendría que efectuarse alrededor del Cabo de Buena Esperanza, un incremento de miles de millas. Que pudiese caer en manos alemanas, incrementando así su potencial naval y dificultando la posición británica. Esto contribuyó a un distanciamiento en las relaciones anglo-francesas durante los años siguientes. Con la flota francesa destruida, la Royal Navy combatió contra la flota italiana por la supremacía en el Mediterráneo desde sus fuertes bases en Gibraltar, Malta y Alejandría, Egipto. En África, las tropas italianas invadieron y capturaron la Somalilandia británica en agosto. Italia invadió Grecia el 28 de octubre de 1940, desde Albania, entonces ocupada por Italia, pero fue rechazada rápidamente. A mediados de diciembre, el ejército griego avanzó incluso hacia el sur de Albania, ocupando así en la campaña a 530.000 soldados italianos. Mientras tanto, en cumplimiento de la garantía británica dada a Grecia, la Royal Navy atacó a la flota italiana el 11 de noviembre de 1940. Aviones torpederos partidos desde los portaaviones británicos atacaron a la flota italiana en Tarento, un puerto del sur. Un acorazado fue hundido y se pusieron temporalmente fuera de servicio otros buques. El este, convirtiendo las defensas polacas en un caos mediante la apertura de un segundo frente. La defensa polaca no aguantaría la lucha en dos frentes a la vez.
Un día más tarde, tanto el presidente polaco como el comandante en jefe huyeron a Rumanía. El 1 de octubre, después de un mes de asedio de Varsovia, las fuerzas hostiles entraron en la ciudad. Las últimas unidades polacas se rindieron el 6 de octubre. Polonia, sin embargo, nunca se rindió oficialmente a los alemanes. Algunas tropas polacas se fueron a países vecinos. Como consecuencia de la campaña de septiembre, la Polonia ocupada consiguió crear un poderoso movimiento de resistencia y contribuyó con fuerzas militares significativas al esfuerzo aliado durante el resto de la Segunda Guerra Mundial. Alemania invadió Dinamarca y Noruega el 9 de abril de 1940, en la Operación Weserübung, en parte para contrarrestar la amenaza de una inminente invasión aliada de Noruega. Dinamarca no resistió, pero Noruega huyó. La defensa noruega fue socavada desde el interior por la colaboración de Vidkun Quisling, cuyo nombre es hoy en día sinónimo de traidor. Tropas del Reino Unido, cuya propia invasión estaba preparada, desembarcaron en el norte de Noruega. El 1 de septiembre de 1939, Alemania invadió Polonia, usando el pretexto de un ataque polaco simulado en un puesto fronterizo alemán. La llanura polaca ofrecía una ventaja para el desplazamiento de los blindados alemanes, aunque los bosques y las carreteras mal construidas eran problemas que hacían más arduo el avance. Alemania avanzó usando la Blitzkrieg guerra relámpago. El Reino Unido y Francia le dieron 2 días a Alemania para retirarse de Polonia. Una vez que pasó la fecha límite, el 3 de septiembre, el Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda le declararon la guerra a Alemania, seguidos rápidamente por Francia, Sudáfrica y Canadá. Los franceses se movilizaron lentamente y después solo hicieron una ofensiva de demostración en el Sarre, que pronto abandonaron, mientras que los británicos no pudieron hacer ninguna acción directa en apoyo de los polacos en el tiempo disponible, véase traición occidental. Mientras, el 8 de septiembre, los alemanes alcanzaban Varsovia, tras haber penetrado a través de las defensas polacas, y comenzaron el asedio de Varsovia, 28 septiembre. El 17 de septiembre, la Unión Soviética, siguiendo su acuerdo secreto con Alemania, invadió Polonia desde el este.